Padre Celestial, gracias te damos por este hermoso y radiante día. Gracias te damos por la vida, por la salud, por tantas bendiciones que tú derramas diariamente sobre nosotros. Especialmente te damos gracias por tu palabra, que es una guía segura en un mundo que anda tan confundido. Te pedimos, Señor, que al abrir tu santo libro, que tu Santo Espíritu se manifieste en este lugar. Danos mentes abiertas para comprender y corazones abiertos para recibir la semilla de la verdad. Si hay alguien aquí que no ha hecho una entrega sin reservas a Jesús, te ruego que este sea el tiempo en que lo haga. Y gracias te damos por escuchar, por responder nuestra oración, pues te lo imploramos en el precioso nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Jesús. Amén. Durante el transcurso de esta semana hemos estado hablando de la gran cadena profética. Y para beneficio de aquellas personas que no han podido estar con nosotros, yo sé que hay circunstancias que no lo permiten, trabajo, asuntos familiares, etcétera. Quiero repasar la cadena que hemos estado estudiando. Los que estuvieron me van a poder ayudar en el repaso que vamos a hacer de la cadena profética que menciona la Biblia. ¿A dónde comienza la cadena? Con Babilonia. En el día en que vivió Daniel. Tenemos un punto de comienzo. ¿Es importante tener un punto de comienzo? Si no tiene un punto de comienzo, entonces uno no sabe nada en cuanto a la secuencia profética. Así que empezamos con Babilonia. El año 605 al 539 antes de Cristo. Luego entonces continuamos con ¿cuál reino? Con los medos y los persas, que reinaron entre el año 539 y el año 331 antes de Cristo. Luego tenemos un tercer reino que es ¿cuál? Grecia. Y Grecia reinó desde el año 331 antes de Cristo hasta el año 168 antes de Cristo. Y luego tenemos un cuarto reino, la bestia espantosa y terrible, que representa ¿cuál imperio? Representa el imperio romano. Y el imperio romano gobernó desde el año 168 antes de Cristo hasta el año 476 después de Cristo. Y en el 476 el imperio romano se fragmentó y quedó ¿qué? Dividido en 10 reinos. Y luego, poco después de dividirse el imperio romano en 10 reinos, apareció entre esos 10 reinos un cuerno pequeño. Y ese cuerno pequeño gobernó ¿por cuánto tiempo? 1260 años. Desde el año 538 después de Cristo hasta el año 1798, cuando ese cuerno pequeño, representando a Roma papal, al papado, recibió su herida mortal. Cuando Francia se levantó en contra del papado, le quitó el apoyo del poder civil y echó, por así decirlo, a cautiverio este sistema papal, para que ya no pudiera usar el poder civil para perseguir a los que no estaban de acuerdo con la iglesia. Pero nos dimos cuenta que cuando esta bestia cayó en 1798, recibió su herida mortal, fue echada a cautiverio porque ya no podía usar los poderes civiles, nos dimos cuenta que al mismo tiempo se levantó otra bestia, otra nación, otro imperio. ¿Y qué representa esa otra nación? Representa los Estados Unidos de América, que se levanta alrededor del mismo tiempo cuando la primera bestia recibe su herida mortal. Hemos visto que esa bestia que se levantó de la tierra, que representa a los Estados Unidos, tenía ¿cuántos cuernos en la cabeza? Tenía 2 cuernos. ¿Y qué clase de cuernos eran? Cuernos como de cordero. ¿Qué representan los cuernos? Representan la iglesia y el Estado, libertad civil y libertad religiosa. Es decir, cuando usted enseña que hay 2 reinos, la iglesia y el Estado, es decir, el poder religioso y el poder civil,
y que deben funcionar separadamente, entonces hay libertad civil y religiosa. Porque el Estado gobierna como Estado y la iglesia gobierna como iglesia. No se entremezclan los dos. Es cuando la iglesia usa el poder civil que viene la persecución. Ahora, esos dos cuernos como de cordero, como mencionamos durante el transcurso de la semana, se hallan en la primera enmienda a la Constitución de los Estados Unidos. Se encuentran grabados en la Constitución. La primera enmienda a la Constitución de los Estados Unidos garantiza libertad religiosa y garantiza libertad civil. Prohíbe que el Estado tenga que ver con religión y prohíbe que la religión tenga que ver con el Estado. Voy a leerles la primera enmienda a la Constitución de los Estados Unidos, a donde se encuentran esos dos cuernos como de cordero: libertad civil y religiosa, separación de la iglesia del Estado. Dos reinos en una misma nación: el reino de la iglesia y el reino del poder civil. La primera enmienda a la Constitución tiene 3 cláusulas. La primera cláusula de la primera enmienda a la Constitución de los Estados Unidos dice: el Congreso redacta las leyes, ustedes saben eso. El Congreso no hará ninguna ley con respecto a establecer religión. Es decir, el Congreso de los Estados Unidos no puede hacer ninguna ley que establezca alguna observancia religiosa. Está prohibido por la Constitución de los Estados Unidos. Es decir, que el Estado no puede redactar ninguna ley que tenga que ver con religión en absoluto. Esa es la primera cláusula. La segunda cláusula dice que el Congreso no puede hacer o no puede redactar una ley que prohíba la libre práctica de la religión. Es decir, el Congreso no puede hacer una ley que le prohíba a usted que practique su religión. Así que las primeras 2 cláusulas de la primera enmienda a la Constitución garantizan libertad religiosa. Le prohíben al poder civil que haga leyes religiosas, que establezcan alguna observancia religiosa o que prohíban que la gente practique libremente su religión. Y la tercera cláusula de la primera enmienda garantiza plenos derechos civiles. Entre esos derechos está la libertad de expresión, freedom of speech, está la libertad de la prensa, está el derecho que tiene el pueblo de reunirse pacíficamente y también el derecho que tiene la gente de pedirle al gobierno que les haga justicia. Esos son derechos civiles. Es decir, en la primera enmienda a la Constitución de los Estados Unidos hay garantía de libertad civil y libertad religiosa. Ahora, anoche estábamos estudiando en cuanto al tiempo de angustia que le espera al pueblo de Dios. Nos dimos cuenta que había varios comunes denominadores en todas estas historias que hemos estado estudiando. En primer lugar, tenemos en todas estas historias un remanente fiel a Dios. En segundo lugar, ese remanente fiel es perseguido por enemigos. En tercer lugar, como resultado de la persecución por los enemigos, viene un tiempo de angustia para el remanente. Y en el tiempo de angustia, la fe y la confianza del remanente de Dios en el Señor es severamente probada. Ruegan a Dios que los libre de sus enemigos. Pero Dios no responde sus plegarias inmediatamente. Hay una demora. Recuerdan que estudiamos eso anoche. Hay una demora. Dios se demora en responder. Y algunos dicen, ¿pero por qué Dios se demora? Vamos a responder esa pregunta en esta mañana. ¿Por qué es que Dios no responde a las plegarias de su pueblo de que Dios los libre de sus enemigos cuando ellos claman a Dios? ¿Por qué es que Dios se demora? Pero vimos también que después de la demora, Dios interviene. ¿Para qué? Dios interviene para librar a su pueblo. Esos son los comunes denominadores de todos los pasajes en la Biblia que describen el tiempo de angustia por el cual pasará el pueblo de Dios. Ahora, mis hermanos y hermanas, la Biblia nos dice claramente, el libro de Apocalipsis más específicamente,
que va a llegar el momento en que los Estados Unidos de América va a ayudar a la primera bestia a recuperar su poder, el poder que perdió en 1798. Todo lo que hace esta segunda bestia, la bestia que se levanta de la tierra, es para complacer a la primera bestia. Ustedes saben que las otras bestias de Daniel pelearon con la bestia inmediatamente anterior para quitarle el poder. Por ejemplo, el oso acabó con el león, el leopardo acabó con el oso, el dragón acabó con el leopardo, cada uno para ascender al poder. Pero esta bestia que se levanta de la tierra no lucha con la bestia anterior, con la bestia del mar que representa el papado, sino que todo lo que hace es con el fin de devolverle a la primera bestia el poder que perdió cuando recibió la herida mortal. Por eso es que en Apocalipsis 13 dice que esta bestia de la tierra ejerce toda la autoridad de la primera bestia. Dice que todo lo que hace lo hace en la presencia o en favor de la primera bestia. Dice que manda a todos a adorar a la primera bestia. Hace una imagen de la primera bestia. Impone la marca de la primera bestia. Es decir, algo que parece insólito, los Estados Unidos de América va a repudiar lo que representan los dos cuernos. No va a deshacerse de la primera enmienda, sino que va a decir que leyes inconstitucionales son constitucionales. Es muy obvio, mis hermanos y hermanas, que una ley dominical en los Estados Unidos sería una violación de la primera enmienda a la Constitución. Yo pregunto, ¿una ley dominical sería establecer religión? ¿Estaría estableciendo una observancia religiosa el Congreso si hiciera una ley dominical? Cualquier persona podría entender que esa ley es inconstitucional, pero si la Corte Suprema dice que es constitucional, la ley va. Yo pregunto, ¿sería inconstitucional que se hiciera una ley que prohibiera guardar el sábado? Sería inconstitucional porque sería prohibir el derecho que usted tiene de practicar su religión. Pero el Espíritu de Profecía nos dice claramente que va a llegar el momento en que el Congreso no solamente va a hacer una ley que todos tienen que observar el domingo, sino que va a ser una ley que prohíba también que la gente guarde el sábado como día de reposo. Es decir, va a violar las primeras dos cláusulas de la primera enmienda. Va a establecer una observancia religiosa y va a prohibir que la gente practique libremente su religión. Es decir, va a unir la iglesia con el Estado. El poder civil va a imponer observancias religiosas y como resultado va a venir ¿qué cosa? La persecución. Porque siempre que la iglesia y el poder civil se unen, siempre que la iglesia usa el poder civil para imponer sus prácticas y sus creencias, el resultado inevitablemente es la persecución. Ahora, hay dos historias en el libro de Daniel que ilustran las primeras dos cláusulas de la primera enmienda a la Constitución de los Estados Unidos. Y tiene que ver con lo que hemos estado hablando. En Daniel el capítulo 3, tenemos lo que sucede cuando un gobernante civil establece una observancia religiosa. Vamos a ver qué sucede cuando el poder civil, el rey, impone una observancia religiosa. Ahora, cuando examinamos Daniel 3, es muy interesante notar la conexión entre este capítulo y Apocalipsis, el capítulo 13. En Daniel, el capítulo 3, tenemos un rey, Nabucodonosor, que por un tiempo vivió como bestia. Nabucodonosor vivió como bestia por un tiempo, por 7 años. ¿Qué hizo Nabucodonosor? Levantó una ¿qué? Una imagen. Y mandó a todos que hicieran ¿qué? Que adoraran la imagen. Y cualquiera que no adorara la imagen debía ser ¿qué? Muerto. Yo pregunto, ¿a dónde encuentra uno en la Biblia un concepto similar a ese? Una bestia que levanta una imagen, manda a todos a adorar y manda a matar a todos los que no adoren. En Apocalipsis 13. Es obvio
que la historia de Daniel 3 tiene un cumplimiento mayor en Apocalipsis el capítulo 13. Es decir, lo que ocurrió allá en la Babilonia literal, con el Israel literal, en un valle literal, con una imagen literal, con gente inclinándose ante la imagen literalmente, eso simboliza eventos que van a suceder en el futuro, con Babilonia espiritual y mundial, con el Israel espiritual de Dios, es decir, todos los creyentes. La imagen ya no es una estatua, sino que la imagen representa un concepto espiritual. ¿Me están entendiendo lo que estoy diciendo? Ahora, vamos a estudiar la historia de Daniel 3, porque esa historia se va a repetir a nivel global. Vayan conmigo a Daniel el capítulo 3 y vamos a leer el versículo 15. Daniel 3 y el versículo 15. Y quiero que noten que la palabra clave que encontramos aquí es librar. Librar. Anoche vimos eso en nuestro último tema. El rey levanta la imagen, manda a todos a adorar. Hay un remanente fiel que dice: nosotros no vamos a adorar tu imagen, ni vamos a servir a tus dioses. Olvídate de eso, le dicen a Nabucodonosor. Desobedecieron la ley del rey, ¿sí o no? Hay veces que tenemos derecho de desobedecer las leyes civiles. Sí, cuando interfieren con ¿qué? Cuando interfieren con la religión. Tenemos derecho de desobedecer las leyes civiles. Fuera de eso, debemos obedecer las leyes civiles. Pero si el Estado hace leyes que coarten nuestros derechos religiosos, entonces nuestros derechos religiosos, lo que le debemos a Dios, viene primero. Ahora, fíjense lo que dice en Daniel 3 y el versículo 15. Dice el rey Nabucodonosor a estos tres jóvenes que se quedan parados: ahora pues, ¿estáis dispuestos para que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua que he hecho? Porque si no la adoraréis, en la misma hora seréis echados en medio de un horno de fuego ardiendo. Y ahora fíjense la pregunta del rey: ¿y qué Dios será aquel que os... la palabrita clave, que os libre de mis manos? El rey Nabucodonosor dice: no hay Dios que pueda librarlos a ustedes de mis manos. ¿Cómo responden los jóvenes? Noten el versículo 16 al versículo 18. Sadrach, Mesach y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo: no es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede, ya otra vez la palabra clave, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Palabra clave. Esa palabra librar está solo en 3 capítulos de Daniel. Capítulo 3, capítulo 6 y el capítulo 12:1. En aquel tiempo tu pueblo será libertado, todo el que se hallara escrito en el libro. Ahora, estos jóvenes no eran presuntuosos, porque en el versículo 18 ellos dicen: y si no, si Dios escoge no librarnos del horno de fuego, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Si nos libra Dios, bien. Y si no nos libra, también. Somos siervos de Dios, venga lo bueno o venga lo malo. Tengamos que vivir o tengamos que morir, nosotros servimos a Jehová. Ustedes saben cómo la historia transpira. Nabucodonosor echa a los 3 jóvenes al horno. ¿Hubo una demora en Dios librarlos? ¿Se demoró Dios en librarlos? Óigame, hubiera sido mucho más fácil que Dios le diera un infarto al rey Nabucodonosor. Tuvieron que pasar por un tiempo de angustia esos muchachos. Que sí que. Dios no los libró inmediatamente. No los libró del horno, sino que los libró en el horno. En medio de la aflicción, Dios los libró. En medio del tiempo de angustia, Dios los libró. Y fíjense cómo es que Dios los libró.
Daniel 3 y el versículo 25. Nabucodonosor ahora mira allí dentro del horno y dice: he aquí, yo veo 4 varones sueltos. Porque dice, no echamos 3, yo veo 4. Que se pasean en medio del fuego sin sufrir daño, y el aspecto del cuarto es semejante, y la traducción del 60 dice, al hijo de los dioses. Esa no es una buena traducción. La palabra es Elohim. Es la palabra que en Génesis 1:1 se traduce: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Es decir, el que estaba en el horno era ¿quién? El Hijo de Dios. ¿Quién en persona? Cristo Jesús en persona. Pero ahora quiero que noten un detalle muy interesante. ¿Quién era el Hijo de Dios? Noten lo que declara el versículo 28. Nabucodonosor está hablando aquí. Entonces Nabucodonosor dijo: bendito sea el Dios de ellos, de Sadrach, Mesach y Abednego, que envió su ¿qué? ¿Quién era el Hijo de Dios? El ángel. ¿Cómo es el nombre de ese ángel? Miguel, en el capítulo 12. ¿Me están entendiendo lo que está diciendo? Ahora fíjense lo que sigue diciendo. Dice que envió su ángel. ¿Y cuál es la siguiente palabra? ¿Y qué? Oh, libró a sus siervos. ¿Por qué los libró? Porque confiaron en él y que no cumplieron el edicto del rey y entregaron sus cuerpos antes que servir y adorar a otro Dios que su Dios. Qué tremenda historia. Jesús mismo entró. El ángel de Jehová del Antiguo Testamento entró al horno y caminó con ellos. Y cuando Nabucodonosor los sacó del horno, ni siquiera olían a humo. Sus mantos, sus turbantes estaban completos. Lo único que se quemó fueron las sogas con las cuales habían sido atados. Cuando Dios libra, libra de verdad. Y luego, después que Dios los libra, fíjense lo que dijo el rey Nabucodonosor en Daniel 3, 28 y 29. Entonces Nabucodonosor dijo: bendito sea el Dios de ellos, de Sadrach, Mesach y Abednego, que envió su ángel y libró a sus siervos que confiaron en él y que no cumplieron el edicto del rey y entregaron sus cuerpos antes que servir y adorar a otro Dios que su Dios. Y luego fíjense el decreto que da el rey. Es un decreto ilegítimo este que da el rey. El rey todavía no entendía el asunto de que él no tenía derecho de imponer ninguna observancia religiosa. No entendió lo que Dios le estaba tratando de enseñar. Dice en el versículo 29, por lo tanto, decreto que todo pueblo, nación o lengua que dijere blasfemia contra el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego sea descuartizado y su casa convertida en muladar, por cuanto no hay Dios que pueda librar como este. ¿Cuál es la palabra clave a través del capítulo 3? Librar. Ahora yo pregunto, ¿en esta historia hay un remanente fiel? ¿Hay un enemigo? ¿Pasa por un tiempo de angustia el remanente fiel? ¿Su fe es severamente probada? Imagínense, están viendo un horno calentado 7 veces más caliente. ¿Ustedes no creen que eso fue una prueba grandísima para ellos? Indudablemente fuerte. ¿Hubo una demora en Dios librarlos? Sí, tuvieron que pasar por el horno, pero finalmente fueron librados por Dios. Ese es el clímax de la historia. Fueron librados por Dios. Ahora, otra historia que encontramos en Daniel que ilustra lo que va a pasar con el pueblo de Dios al final de la historia es la historia de Daniel 6. Pero Daniel 6 tiene un énfasis diferente que Daniel 3. Fíjense que en Daniel 3 el rey establece una observancia religiosa. Dice,
aquí hay una imagen, todos me van a adorar la imagen. Está estableciendo religión, el poder civil, ¿sí o no? Está imponiendo una observancia religiosa. Pero en Daniel capítulo 6 es diferente. Porque lo que el rey está haciendo es prohibiendo que la gente practique su religión. ¿Recuerdan las primeras dos cláusulas de la primera enmienda? La primera cláusula dice que el poder civil no puede hacer ninguna ley que establezca religión. Eso fue lo que hizo Nabucodonosor. La segunda cláusula dice, ni que prohíba que la gente practique su religión. Esa es la historia de Daniel el capítulo 6. Vamos a examinar Daniel el capítulo 6. En todas estas historias, mis hermanos y hermanas, tiene que ver con la ley de Dios y con adoración. La crisis final va a tener que ver con la ley de Dios y con la adoración. Con la primera tabla de la ley, con los primeros 4 mandamientos. El conflicto final tiene que ver con los primeros 4 mandamientos de la ley de Dios. Otra vez en Daniel 6 la palabra clave es librar. Note lo que dice Daniel 6 y el versículo 5. Estos son los enemigos de Daniel. Lo odian porque es fiel a Dios. Porque no adora al Dios de ellos. Y no podían hallar nada en Daniel que fuera una violación de la ley civil. Es decir, Daniel era un ciudadano honesto y ejemplar, como debemos ser los adventistas. ¿Debemos obedecer todas las leyes civiles? ¿Sí o no? Claro. Pero ¿a dónde es que ponemos el límite? Cuando el poder civil se entromete con la religión, entonces no, es menester obedecer a Dios antes que a los hombres. Ahora fíjense Daniel 6:5. Entonces dijeron aquellos hombres, no hallaremos contra este Daniel ocasión alguna para acusarle, si no la hallamos contra él en relación con ¿qué? Con la ley de su Dios. ¿Tiene que ver la controversia de Daniel 6 con la ley de Dios? ¿Qué dice el mundo cristiano hoy en cuanto a la ley de Dios? Fue clavado en la cruz. No se puede guardar. Era para los judíos. No estamos bajo la ley, sino que estamos bajo la gracia. Y eso es cierto, pero hay que entenderlo. Lo que pasa es que no leen el siguiente versículo. Después que Pablo dice, no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia, Pablo dice, entonces vamos a pecar porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. En ninguna manera, dice. No leen el siguiente versículo. Leen donde dice, donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Gloria a Dios, dice, entonces pequemos mucho para que haya mucha gracia. No lo dicen así, pero esa es la insinuación. Y entonces Pablo dice, entonces pecaremos mucho para que la gracia abunde. En ninguna manera, dice Pablo, en el mismo contexto. Algunos dicen, somos justificados por la fe sin las obras de la ley. Pero enseguida, si leen enseguida después, Pablo dice, luego entonces invalidamos la ley por la fe. No, la establecemos. Pero el mundo cristiano quiere deshacerse de la ley. Ese va a ser el punto de conflicto, uno de los dos, adoración y la ley. Ese fue el conflicto en Daniel 6. Así que los enemigos de Daniel preparan una trama para engañar al rey. ¿Saben ustedes que los poderes civiles del mundo ni siquiera sospechan hoy en día lo que tiene en mente el Papa Francisco I? Ellos creen que los motivos de Francisco I son puros y nobles. Acabar con la pobreza. ¿Quién no va a querer acabar con la pobreza? Resolver el problema del cambio climático. ¿Quién va a discutir que eso no es importante? Salvar la integridad de la familia. Dicen, wow. Eso es algo importantísimo. Lo que no saben es que esos 3 puntos, detrás de esos 3 puntos, es que la iglesia romana recupere el poder que perdió para influir sobre los reyes de la tierra para cumplir lo que la iglesia romana quiere. Eso es lo que no se dan cuenta. Pero los líderes políticos del mundo dicen, esto es maravilloso, pero no conocen la motivación detrás de la agenda
del Papa Francisco I y de la Iglesia Romana. Conocen lo que ven, pero no conocen la motivación detrás de lo que ellos ven. Y déjenme decirles esto, cuando los reyes del mundo se despierten y se den cuenta que este sistema los ha engañado a pensar que el remanente es culpable de todos los problemas que hay en el mundo y que han sido engañados por este sistema, la Biblia nos dice que la ramera será aborrecida por los reyes de la tierra y la harán desolada, desnuda, la quemarán con fuego y comerán sus carnes. Esa es una forma de decir que van a estar bien bravos con ella, porque no se dieron cuenta, porque tenían los ojos enceguecidos. Va a pasar como sucedió en los días de Esther, y de eso vamos a hablar en unos momentos. Yo pregunto, ¿Amán engañó al rey? Claro, digo, esta gente es una amenaza. Y el rey se comió el cuento, dice, no, entonces hay que deshacerse de ellos. Oh, pero cuando el rey se despertó, pobre Amán. Esa historia se repite a través de toda la escritura. Ahora, noten Daniel 6, 6 al 9, la trama que preparan los enemigos. Dice, entonces estos gobernadores y sátrapas se juntaron delante del rey y le dijeron así, Rey Darío para siempre vive. Todos los gobernadores del reino, magistrados, sátrapas, príncipes y capitanes han acordado por consejo que promulgues un edicto real y lo confirmes que en cualquiera que en el espacio de 30 días demande petición de cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones. Y el rey dice, mira cómo me quieren estos gobernantes. Que nadie puede hacer una petición sino a mí. Se siente halagado, pero no sabe que lo están engañando. Y luego dice en el versículo 8, ahora, oh rey, confirma el edicto y fírmalo para que no pueda ser revocado, conforme a la ley de Media y de Persia, la cual no puede ser abrogada. Firmó pues el rey Darío el edicto y la prohibición. Los enemigos de Daniel dicen, misión cumplida. Nosotros sabemos que este hombre ora 3 veces al día. Cuando Daniel escuchó que se había dado esta prohibición de hacer una petición a cualquier dios, fíjese, está prohibiendo que practique su religión, ¿sí o no? No está estableciendo alguna observancia religiosa, sino que está prohibiendo que practique su religión, que ore. ¿Qué hace Daniel? Daniel dice, bueno, no fastidiemos mucho al rey. Cerremos la ventana. No hay razón para enojar al rey. Oramos, pero lo hacemos en privado. ¿Eso es lo que dice Daniel? No, señor. Él iba a dar testimonio en cuanto a quién servía él. Público. Así que dice en Daniel 6:10, cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba. Adoraba, ¿verdad? Nos arrodillamos porque adoramos, ¿verdad? Está adorando a su Dios como él acostumbra hacer, aunque se ha dicho que no puede. Dice, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios como lo solía hacer antes. Y ahora los enemigos le tienen el ojo puesto al remanente. Y dicen, ahora vamos a acabar con este. Y cuando el rey se da cuenta que ha sido engañado, quiere zafar a Daniel, pero no puede. Porque las leyes de los medos y los persas eran irrevocables. Y el rey procuró todo el día conseguir una forma para librar a Daniel, pero Daniel no pudo hacerlo, porque no podía contrariar las leyes de los medos y los persas. Note lo que dice Daniel 6 y el versículo 14. Cuando el rey oyó el asunto, le pesó en gran manera y resolvió, ¿cuál es la siguiente palabra? ¿Palabra clave? Sí. Y resolvió librar a Daniel y hasta la puesta del sol trabajó para librarle. Pero aquellos hombres rodearon al rey y le dijeron, sepas, oh rey,
que es ley de Media y Persia, que ningún edicto u ordenanza que el rey confirme puede ser abrogado. Entonces el rey mandó y trajeron a Daniel y le echaron en el foso de los leones. ¿Pasó Daniel por un tiempo de angustia? ¿Dios lo libró inmediatamente? ¿Tuvo que pasar por el tiempo de angustia? ¿Cómo no? ¿O es que ustedes creen que ser echado en un foso de leones hambrientos no es un tiempo de angustia? Supremamente angustioso. Y los leones tenían hambre. Porque la Biblia dice que luego los enemigos fueron echados y los leones se echaron el banquete del siglo. Ahora fíjense lo que dice el rey. Versículo 16. Entonces el rey mandó y trajeron a Daniel y le echaron en el foso de los leones. Y el rey dijo a Daniel: el Dios tuyo a quien tú continuamente sirves, Él te libre, porque yo no puedo. ¿Ven la palabra clave? Solo en 3 capítulos, Daniel 3, Daniel 6 y Daniel 12.1. Daniel 12.1 es el cumplimiento futuro de estas historias. Cuando se levanta Miguel y hay un tiempo de angustia y el pueblo de Dios es libertado, en Daniel 12.1, ese es el futuro. Pero estas historias ilustran lo que va a ser el futuro. Ahora, fíjense lo que sigue diciendo en el versículo 17. Fue traída una piedra y puesta sobre la puerta del foso, la cual selló el rey con su anillo y con el anillo de sus príncipes, para que el acuerdo acerca de Daniel no se alterase. Luego el rey se fue a su palacio, se acostó ayuno, ni instrumentos de música fueron traídos delante de él, y se le fue el sueño, le dio insomnio toda la noche. El rey pues se levantó muy de mañana y fue apresuradamente al foso de los leones, y acercándose al foso llamó a voces a Daniel con voz triste y le dijo: Daniel, siervo del Dios viviente, el Dios tuyo, a quien tú ¿qué? Continuamente sirves, ¿te ha podido librar de los leones? Entonces Daniel respondió al rey: oh rey, vive para siempre. Mi Dios envió su... ¿Quién libró a los 3 jóvenes del horno? El Hijo de Dios, que era el ángel de Jehová. ¿Quién libró al Daniel de los leones? El ángel de Jehová, el mismo personaje. Sigue diciendo: el Dios tuyo a quien tú continuamente sirves, ¿te ha podido librar de los leones? Entonces Daniel respondió al rey: oh rey, vive para siempre. Mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hiciesen daño, porque ante él fui hallado inocente, y aún delante de ti, oh rey, no he hecho nada malo. Entonces se alegró en gran manera a causa de él el rey, y mandó sacar a Daniel del foso, y fue Daniel sacado del foso. Y ahora escuchen esto: y ninguna lesión se halló en él, porque había confiado en su Dios. ¿Ven la cantidad de veces que se enfatiza que tuvo fe, tuvo confianza en su Dios? Vez tras vez, el Dios a quien tú continuamente sirves, ¿te ha podido librar? Daniel dice: sí, me libró. Y luego entonces el rey hace un decreto. Y otra vez el decreto que hace el rey está fuera de su jurisdicción. Cuando Nabucodonosor dijo: ahora todo el mundo me va a servir al Dios de Daniel, si no lo vamos a descuartizar. Eso era ilegítimo. Y lo que dice Darío ahora también es ilegítimo, porque el poder civil no puede mandar a la gente a honrar al Dios verdadero, ni puede llevar a la gente a honrar a un Dios falso. Porque lo que yo le debo a Dios es de Dios, no del poder civil. Noten Daniel 6, 25 al 27. Entonces el rey Darío escribió a todos los pueblos, naciones y lenguas que habitan en toda la tierra: paz os sea multiplicada. De parte mía es puesta esta ordenanza, que en todo el dominio de mi reino todos teman y tiemblen ante la presencia del Dios de Daniel. ¿Qué tal si Obama dijera: yo mando a todo el mundo a temblar ante el Dios de Daniel? ¿Sería legítimo ese decreto? No. Porque el poder civil no puede mandar a la gente a temblar delante de Dios.
porque es un deber religioso. Y el poder civil no puede imponer ningún decreto religioso. Suena bonito, pero no funciona. Sigue diciendo aquí. Entonces el rey Darío escribió a todos los pueblos, naciones y lenguas que habitan en toda la tierra: paz os sea multiplicada de parte de mí expuesta esta ordenanza, que en todo el dominio de mi reino todos teman y tiemblen ante la presencia del Dios de Daniel, porque Él es el Dios viviente y permanece por todos los siglos, y su reino no será jamás destruido, y su dominio perdurará hasta el fin. Él salva y... Oh, ahí está la palabra clave otra vez. Él salva y libra, y hace señales y maravillas en el cielo y en la tierra. Él ha... Me parece que el énfasis de toda esta historia es librar. Él ha librado a Daniel del poder de los leones. ¿Está quedando claro? Yo pregunto, ¿va a venir un tiempo de angustia cual nunca se ha visto en la historia del mundo? Sí, Señor. Quieran creerlo o no. No se crean ustedes que Dios va a llevarnos al cielo en el rapto. Es una falsa doctrina que Satanás ha inventado con el propósito de permitir que los cristianos estén todos confiados diciendo: vamos a disfrutar de la vida aquí, vamos a acumular riquezas acá, y entonces Cristo nos va a llevar al cielo en el rapto, y la tribulación es para los que se quedan allá. El pueblo de Dios pasará por la tribulación. Si no, Dios va a tener que pedirle perdón a Daniel. Y le va a tener que pedir perdón a Shadrach, Mesach y Abednego. Le va a tener que pedir perdón a la viuda, de la cual hablamos anoche, que venía y venía y venía y venía, y el juez demoraba y demoraba y demoraba, y finalmente el juez dice: bueno, estoy cansado ya de esta mujer, por quitármela de encima, voy a darle lo que quiere. Y entonces en la lección Jesús dice: bueno, si el juez injusto contestó la plegaria de esta mujer finalmente por quitársela de encima, ¿cuánto más Dios va a responder nuestras plegarias? No por quitarnos de encima, sino porque nos ama, aun cuando se demore en respondernos. Va a haber una demora, mis hermanos y hermanas, y si nosotros no confiamos en el Señor, vamos a caer. Podríamos mencionar también el conflicto en el libro de Esther. ¿Ustedes recuerdan el conflicto en los días de Esther? ¿Saben que la hermana White dice que esa historia se va a repetir? Hubo un decreto de muerte, y el decreto de muerte tenía una fecha. Y cuando llegara esa fecha, todos podían destruir a todos los judíos en el reino. Yo pregunto, en esta historia, ¿quién era el remanente? Mardoqueo y los judíos. ¿Tenían enemigos? Oh, tremendos enemigos. Amán y su esposa, primordialmente. Claro, engañaron al rey. Pero ¿saben lo que es interesante en la historia? En la historia, Amán y su esposa engañan al rey para que el rey piense que los judíos son una amenaza. Y el rey se come el cuento, como los líderes políticos del mundo se van a comer el cuento del papado. Pero ¿qué sucedió cuando el rey se dio cuenta que Amán lo había engañado? La Biblia nos dice que las armas que debían servir para acabar con Mardoqueo y el pueblo de Dios fueron usadas para acabar con Amán. Es un patrón que aparece vez tras vez tras vez en la Biblia. Yo pregunto, ¿a quién se comieron los leones? Los leones debían haberse comido al remanente, pero se comieron a los que planearon la trama contra el remanente. Vez tras vez sucede así en la Biblia. Leamos Esther, el capítulo 3 y el versículo 8 y 9. Dice: y dijo Amán al rey Asuero: hay un pueblo esparcido y distribuido entre los pueblos en todas las provincias de tu reino. Y ahora fíjense cuál es el punto de conflicto. Sus leyes son diferentes a las de todo pueblo. Yo pregunto, ¿nuestras leyes son diferentes a las leyes que tienen otros pueblos? ¿Qué día guardan casi todos los cristianos? Entonces, ¿nuestra ley es distinta? Sí, obedecemos la ley de Jehová, que dice que el sábado es el día de reposo. Pero dice aquí,
Sus leyes son diferentes de las de todo pueblo y no guardan ¿qué cosa? Las leyes del rey. ¿Y cuál era la ley del rey? La ley era que todo el mundo tenía que inclinarse ante Amán. Y Mardoqueo dijo, yo no adoro a Amán, yo adoro al Señor. Tenía que ver con adoración y con la ley. Y entonces Amán dice, no te beneficia dejarlos. Si place al rey, decrete que sean destruidos. Y yo pesaré 10,000 talentos de plata a los que manejan la hacienda para que sean traídos a los tesoros del rey. Es decir, esto va a ser de beneficio financiero para ti. ¿Hay un remanente en esta historia? Mardoqueo y los judíos. ¿Hay enemigos en la historia? ¿Tiene que ver con la ley y la adoración? ¿Cómo no? ¿Hay un tiempo de angustia para el pueblo de Israel? Lean Esther 4, 1 al 3 y verán, se visten en saco y cilicio, se echan polvo encima de la cabeza, abatidos y sufriendo porque están pasando por el tiempo de angustia. ¿Dios los libró inmediatamente? No. La fe de ellos fue severamente probada, pero fueron finalmente librados, ¿sí o no? ¿Ven el patrón? Ahora, el más grande ejemplo que voy a compartir con ustedes es el ejemplo de Jesús. Ese es el más grande ejemplo de todos los ejemplos. En la historia de Jesús, el remanente es Él. Vamos a hablar de los eventos finales de la vida de Jesús. El remanente es Jesús. Yo pregunto, al final de su vida, ¿tenía un grupo de enemigos que querían acabar con Él? Satanás era el primero. Los dirigentes religiosos estaban también ahí. ¿No es así? ¿Engañaron a Pilato? Interesante. 4 veces Pilato dijo, este hombre es inocente. Sin embargo, lo condenó por salvar su puesto político. Porque ellos dijeron, te vamos a acusar con César. Y César te va a quitar porque él dijo que era rey. Pero Pilato ya había examinado a Jesús y Jesús dijo, yo no soy rey de este mundo, yo soy otra clase de rey. Pilato estaba convencido, pero ellos dijeron, vamos a decirle a César que tú dejaste irse a uno que decía que era rey y que es rival de él, y entonces él te va a quitar de tu puesto político. Por conveniencia política, Pilato condenó a un hombre inocente. Así que varios enemigos se unieron en contra de Jesús. Yo pregunto, ¿la fe de Jesús fue severamente probada en la crisis que afrontó? Les comparto nada más algunos detalles del tiempo de angustia de Jesús. Estudia nada más el capítulo que se titula Getsemaní, en el deseo de todas las gentes. Ahí van a ver el tiempo de angustia de Jesús. No es primordialmente la angustia de que lo van a destruir sus enemigos. La angustia de que la carga de pecados que lleva es tan grande que nunca verá el rostro reconciliador de su Padre. Jesús dice en Mateo 26:37, dice, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera cuando llegó al huerto del Getsemaní. Dice la Biblia que en el Getsemaní sudaba grandes gotas de sangre. Imagínate qué agonía tiene que haber tenido para sudar, no sudor, sino sangre. Y está clamando 3 veces en el huerto a su Padre. Padre, esta carga de pecado de todos los seres humanos de todas las épocas es tan pesado que yo tengo miedo que no voy a verte más. La separación va a ser eterna. Padre, si puede pasar esta copa de mí, que pase, pero que no sea hecha mi voluntad sino la tuya. ¿Pasó Jesús por un severo tiempo de angustia? Ojo. Y en la cruz del Calvario, Jesús dijo, Dios mío, ¿qué? ¿Por qué me has desamparado? ¿El Padre se demoró en responderle? ¿Le respondió el Padre inmediatamente? No, el Padre se demoró. Jesús pasó por angustia, por aflicción, por sufrimiento. Yo pregunto, ¿Jesús finalmente fue librado? Déjenme leerles una cita. ¿Fue librado por su Padre, sí o no? ¿Saben ustedes quién libró a Jesús del sepulcro?
porque Jesús murió. Pasó por el tiempo de angustia y murió. Pero el Padre lo libró. Noten esta cita que encontramos es una revista que está en inglés, The Youth's Instructor, mayo 2 de 1901. La sierva del Señor declaró: aquel que murió por los pecados del mundo debía permanecer en la tumba por el tiempo establecido. Estaba como prisionero de la justicia divina. ¿Jesús estaba qué? Prisionero de la justicia divina en esa prisión pedregosa, y era responsable ante el juez del universo. Y luego dice, estaba llevando sobre sí los pecados del mundo y solo su Padre lo podía soltar. ¿Qué sería sinónimo de soltar? Librar, gracias. ¿Quién era el único que lo podía librar? Su Padre. Y saben, algunas personas dicen, ay, pero pastor, Jesús mismo, Él se resucitó. Porque Jesús dijo, yo tengo autoridad para poner mi vida y tengo autoridad para tomarla también. Pero no leen Juan 10, 17 y 18 completo. Se olvidan leer la última frase del versículo 18. Donde después que Jesús dice, yo tengo autoridad para poner mi vida y para volverla a tomar, Jesús dice, este mandamiento recibí de mi Padre. El Padre le dio permiso de salir por la vida que estaba en él. Jesús se resucitó por el poder que estaba en él, pero el Padre lo tuvo que llamar porque era prisionero de la justicia divina. Y muy temprano, después de la agonía y el tiempo de angustia de Jesús, cuando su fe fue severamente probada, descendieron dos ángeles del cielo. Un ángel se quitó la piedra y se sentó encima de ella. El otro ángel, según dice primeros escritos, se paró delante del sepulcro y con una voz rugiente que hizo temblar la tierra, dijo, oh Hijo de Dios, tu Padre te llama. Y en ese momento sale Jesús, ya se había quitado las vendas con las cuales lo habían envuelto, sale y dice, yo soy la resurrección y la vida. ¿Fue librado por su Padre? Sí, aunque hubo una demora, pasó por su tiempo de angustia. Vamos a Hebreos 5, 7. Hebreos 5 y el versículo 7. Dice allí, está hablando de los ruegos de Jesús en Getsemaní. Dice, y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas. ¿Qué ofreció Jesús? Ruegos y súplicas, ¿con qué? Con gran clamor y lágrimas. Al que le podía... Oh, qué interesante, es la palabra clave. ¿Qué hizo Jesús? Ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podría, ¿qué? Librar de la muerte, y fue oído a causa de su temor reverente. Pero no fue oído inmediatamente. Fue oído cuando salió del sepulcro y su Padre lo libró. ¿Por qué permitió Dios que Jesús pasara por esto? El siguiente versículo lo dice. Aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió ¿qué? La obediencia. Yo pregunto, ¿el tiempo de angustia va a ser bendición o maldición? Bendición. Porque nos va a enseñar ¿a qué? A obedecer a Dios, no importa cuáles sean las circunstancias. ¿Y saben ustedes cuál es el problema que nosotros tenemos? Nosotros nos basamos demasiado en nuestras emociones. ¿No es así que nos basamos demasiado en nuestras emociones? Oh, I feel good today. Me siento bien hoy. Dios está conmigo. Entonces Dios no está con usted cuando no se siente bien. Me hace pensar de esa iglesia, pare de sufrir.
Ay, si sufres, eso es señal de que el maligno te está probando. Pero si todo te va bien, te enriqueces, tienes una casa lujosa, 3 o 4 carros, entre ellos un Mercedes-Benz, un Lamborghini, mucha plata en el banco, ropa fina, entonces es señal de que Dios está contigo. Pare de sufrir. Eso va en contra de todo lo que enseña la Biblia. La Biblia dice que el sufrimiento nos enseña paciencia y perseverancia. Sin pruebas no hay crecimiento de nuestra fe, porque la fe crece cuando tenemos pruebas. Cuando no tenemos pruebas, la fe no crece. Si Jesús se hubiera basado en sus emociones, hubiera fracasado. Imagínese Jesús diciendo, mire, yo le oro a mi Padre y yo no lo siento aquí. Ni para qué. Pero ¿saben sobre qué dependió Jesús? Déjenme leerles una cita del Deseo de todas las gentes, página 704. Está hablando de los sufrimientos en Getsemaní. Dice, entre las terribles tinieblas, aparentemente abandonado de Dios, Cristo había vaciado las últimas heces de la copa de la desgracia humana. En esas horrorosas horas, había confiado en la evidencia que antes recibiera de que era aceptado de su Padre. Conocía el carácter de su Padre. Comprendía su justicia, su misericordia y su gran amor. ¿Sobre qué dependió Jesús? Sobre la experiencia que había tenido ¿qué? Antes con su Padre. ¿Ve? Si no tenemos la experiencia antes, cuando llegue la crisis, no vamos a permanecer. Sigue diciendo, por la fe, confió en aquel a quien había sido siempre su placer obedecer. Y mientras sumiso se confiaba a Dios, desapareció la sensación de haber perdido el favor de su Padre. Por la fe, Cristo venció. Tremendo. Porque conocía a su Padre de antemano, había andado con Él. Jesús dijo, mi Padre no me ha dejado solo, porque siempre hago lo que le complace. Jesús conocía a su Padre en tiempos relativamente fáciles, por eso tenía la fuerza necesaria para mantenerse firme en medio del tiempo de angustia y de la crisis. ¿Saben que el Espíritu de Profecía nos dice que nosotros vamos a repetir los eventos de Jesús? Nosotros vamos a repetir la experiencia de Jesús al final de la historia. Permítame leer esta cita extraordinaria. Se encuentra en la Review and Herald. No está en español esta cita, yo la busqué y la traduje. Escrito abril 14, 1896, dice la sierva del Señor. Escuchen bien lo que ella declaró. Las fuerzas de las tinieblas se unirán con agentes humanos. Y las fuerzas de las tinieblas se van a unir con agentes humanos que se han entregado al control de Satanás. Ahora viene la parte clave. Y se revivirán las mismas escenas que ocurrieron cuando Jesús fue juzgado, rechazado y crucificado. ¿Qué se va a repetir? ¿Qué se va a revivir? Las mismas escenas que ocurrieron cuando Jesús fue juzgado, rechazado y crucificado. Escuchen esto. Al entregarse a las influencias satánicas, los hombres se transformarán en demonios. Y aquellos que fueron creados a imagen de Dios, los que fueron formados para honrar y glorificar a su Creador, se convertirán en habitación de dragones, y Satanás verá en una raza apóstata su obra maestra de maldad, seres humanos que reflejan su propia imagen. ¿Pueden ustedes imaginarse un mundo a donde el mundo está completamente bajo el dominio de Satanás? Y si no se levanta Miguel, perecerían los fieles de Dios también. A eso vamos. Usted dice, nunca pasaría, pastor, que no. Por eso el libro de Apocalipsis, ustedes recuerdan que Jesús hizo una pregunta al final de su parábola. Cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? O sea, Apocalipsis contesta que sí. Apocalipsis 13:10 dice, si alguno lleva en cautividad, va en cautividad. Si alguno mata espada, espada debe ser muerto. Aquí está la paciencia y la fe de los santos.
Y en Apocalipsis 14, 12, al final del mensaje, el tercer ángel dice, aquí está la paciencia. Mejor traducción es perseverancia. La palabra griega hupomoné. Aquí está la perseverancia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. ¿Hallará Dios fe en la tierra? Oh, sí la hallará. La pregunta clave es si yo voy a estar entre el grupo que la tendrá. Ahora quiero terminar nuestro estudio esta mañana tratando de contestar la pregunta, ¿por qué es que Dios demora en responder a su pueblo al final de la historia y permite que su pueblo pase por estos sufrimientos tan terribles que van a sobrecaer en este mundo? La mejor respuesta a esta pregunta se encuentra en la última historia que vamos a mirar. La historia del libro de Job. Y no vamos a estudiar en detalle esta historia. Solo vamos a mirar algunos detalles de esta historia. ¿Ustedes la conocen? La escena empieza presentando a Job. ¿Era un hombre próspero, sí o no? No solo próspero, era rico. Tenía muchas bestias, tenía muchos criados, tenía 10 hijos, tenía una esposa que lo amaba, muchos amigos, mejor dicho, tenía salud, todas las bendiciones las tenía. Entonces un día se presentan los hijos de Dios allá al tribunal celestial, porque Dios tiene representantes en todo el universo. Y Dios le dice a Satanás, oye, ¿de dónde vienes? Dice, de rodear la tierra y de andar por ella. Es decir, vengo de supervisar mi territorio. ¿Y por qué fue a Satanás a esa reunión? ¿Debía haber ido quién? Adán. Pero Satanás le quitó el puesto a Adán cuando lo venció. El que es vencido pierde y el que vence ahora le toma el trono. Que Satanás fue representando este planeta, los otros eran representantes de otros planetas. Y entonces Dios le dice a Satanás, no has mirado a mi siervo, vive allá en tu planeta, pero es siervo mío. Hombre recto, temeroso de Dios, apartado del mal. Y Satanás dice, claro, mira cómo tú lo has prosperado. Le has puesto una cerca alrededor. No me dejas tocarlo. Pero si tú me dejaras quitarle lo que tiene, te blasfemaría en tu rostro. Recuerden que todo el universo está observando. Ahora, Dios podría haber dicho, mentiroso, eso no pasaría. Y los seres celestiales dicen, mira, ¿a qué le tiene miedo Dios? De verdad que Dios lo ha prosperado, lo ha acercado de vallado y de pronto Satanás tiene razón. Así que Dios le dice a Satanás, le dice, tú dices que me sirve por los panes y los peces. Ve y quítale todo lo que tienes si quieres. Y verás que no me va a blasfemar. Y Satanás sale y le quita todo. Le quita hijos, le quita siervos, le quita bestias, las casas se caen. Y luego entonces se celebra una segunda reunión en el cielo. Todos los representantes del universo vienen allá al concilio celestial. Y entonces Dios le dice a Satanás, ¿de dónde vienes? De rodear la tierra y andar por ella. Y Dios le dice a Satanás, ¿has visto a mi siervo Job que aún conserva su integridad, aún cuando tú me volcaste en contra de él? Dice Satanás, pues que tú no me dejaste tocarlo a él. Recuerden que el universo está observando. Se va a determinar si Job sirve a Dios por los panes y los peces o porque sirve a Dios porque le ama. Si Job sirve a Dios por interés o si Job sirve a Dios, no importa lo que suceda. Y Dios le dice a Satanás, mira, está en tus manos, haz con él lo que tú quieras, solo que te prohíbo que le quite la vida. Claro, porque si le quita la vida, la prueba terminó. Así que Satanás sale y aflige a Job con una llaga, una sarna maligna, desde la mollera de la cabeza hasta la planta del pie. Créanme que no había ni un solo pedacito de su piel que no tendría eso. ¿Y qué hizo Job? ¿Blasfemó a Dios Job? No. ¿Sabe lo que pasó? Ahora perdió el apoyo de su esposa. Pierde la salud, el apoyo de su esposa, maldice a Dios y muere, te dice la esposa. Y dice Job,
Como una mujer fatua has hablado. No recibimos de Dios bendición y también podemos recibir lo otro. Aunque él no sabía que no era Dios el que había causado maldición, sino que era el maligno. Y luego vienen los 3 amigos principales, íntimos, a consolarlo. Y se convierten en acusadores. ¿Qué ha perdido Job? Todo. Y luego parece que Dios también lo abandonó. Porque desde el capítulo 3 hasta el capítulo 38, Job está clamando a Dios, le está diciendo, ¿por qué me está pasando esto? Explícame, por favor. Si yo pudiera ir a tu tribunal, yo sé que tú verías mi punto de vista. ¿Por qué es que me ha pasado esto? Le está preguntando a Dios, ¿por qué? Y usted dice, bueno, eso es pecado, que haya cuestionado por qué. No, no es pecado, porque si eso fuera pecado, entonces Jesús pecó cuando dijo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Se sintió desamparado, pero confió en Dios, este Job. Hasta el capítulo 38 está exigiéndole respuesta a Dios. Dime, ¿por qué? ¿Por qué te has volcado contra mí? No me importa todo lo que perdí, pero tú eres mi mejor amigo. ¿Por qué razón? Y Dios permite que él hable y hable. ¿Hubo una demora? Sí. Que sí demora. Y finalmente en el capítulo 38 Dios le dice a Job, mira Job, cállate tú, ahora voy a hablar yo. Y para hacer una larga historia corta, Dios le revela a Job el Leviatán del capítulo 41. Y él sabía, en su contexto cultural, él sabía que el Leviatán era un símbolo de Satanás. Dios le dice, mira, Satanás es el que te ha causado tus males, Leviatán, que es el mismo Satán del comienzo del libro. Y ahora Job, cuando ve lo que ha sucedido, él dice, mis ojos de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Y pasó por la prueba y Dios lo prosperó el doble de lo que había sido antes. Nunca soltó la mano de Dios. Inclusive dijo, aunque me matare, aún en él confiaré. Digo, yo sé que mi Redentor vive. ¿Por qué Dios va a permitir que su pueblo pase por el tiempo de angustia final? Porque Satanás dice, mira, tú no me has dejado tocarlos, tú no me has dejado probarlos al sumo, al máximo, no me has dejado probarlos. Porque siempre vives protegiéndolos y ayudándolos. Pero si tú permitieras que yo les quitara todo, ellos te blasfemarían a tu rostro. Y Dios tendrá toda una generación de personas al final de la historia que van a pasar por la experiencia de Job. Todos los van a perder. Pero van a decir, aunque me matare, aún en él confiaré. Yo sé que mi Redentor vive. Y el universo celestial va a decir, Dios tiene razón. Esta gente les sirve no por todo lo bueno que Dios hace con ellos, sino que sirven a Dios, aunque vengan todos los males, sirven a Dios por puro amor. El carácter de Dios será vindicado ante el universo entero por el pueblo de Dios al final de la historia. Esa es la primera razón por la cual Dios permite que su pueblo pase por el tiempo de angustia. La segunda razón es que pasando por el horno de aflicción, nuestro carácter será purificado y preparado para el cielo. El mismo Job entendió eso cuando dijo en el capítulo 23, 10, dijo, cuando me hubiere probado saldré como oro. Como lo dice Isaías 48, 10, he aquí, Dios dice, te he purificado, y no como a plata, te he escogido en horno de aflicción. Las pruebas nos pulen. Las pruebas fortalecen nuestro carácter. Las pruebas consumen la mundanalidad y preparan un carácter estelar para el cielo, un carácter semejante al carácter de Jesús. ¿Qué debemos estar haciendo ahora nosotros en este tiempo? ¿Ustedes creen que todo va a continuar así como está, como ahora? No según las profecías. Y usted dice, pastor, pero no nos asuste.
Porque hoy en día es común decir, no, el pastor Bora asusta a la gente, diciendo que viene un tiempo de angustia. Entonces cuando el Weather Channel dice que viene un huracán, está asustando a la gente. Mejor que el Weather Channel no diga que viene un huracán. Y entonces la gente vive más tranquila y en paz. Si viene un huracán, tenemos que saberlo. Y viene un huracán, porque Dios va a soltar los 4 vientos. Y va a venir ese huracán del tiempo de angustia. Y son los que han formado el carácter en tiempos relativamente fáciles como ahora. Van a poder subsistir en ese tiempo. Jesús dijo, el que es fiel en lo poco, en lo mucho será fiel. ¿Cómo está su devolución del diezmo? ¿Cómo está su asistencia a la iglesia? ¿Cómo está su asistencia al culto del miércoles? Ahora sí se está metiendo con nosotros, pastor. ¿Cómo está el cuidado de su salud? ¿Cómo está su relación con Dios en estos tiempos fáciles? Tenemos que hacernos la pregunta. Porque el que es fiel en lo poco, en lo mucho será fiel. Pero el que es infiel en lo poco, en lo mucho será infiel. Me gusta cómo lo puso Jeremías, y termino con esto. Jeremías dijo, si corriste con los de a pie y te cansaste, ¿cómo vas a correr con los caballos? Si no pasamos la prueba ahora, cuando las cosas son relativamente fáciles, ¿qué va a suceder, mis hermanos y hermanas, cuando vengan las pruebas grandes? No vamos a poder subsistir. Yo quiero tener ahora una oración. ¿Cuánto le gustaría que yo orara al Señor, que el Señor nos dé esa clase de fe en este tiempo en el cual estamos viviendo? ¿Quieren colocarse de pie? Si ese es el deseo de su corazón, yo voy a tener una oración. No seamos iguales cuando termine esta semana. Porque tenemos la tendencia, escuchamos una semana, nos animamos y dentro de una semana estamos iguales que antes. Que no sea así. Oremos. Padre Celestial, gracias te damos por habernos acompañado durante esta semana. Gracias porque eres un Padre de amor. Gracias que te preocupas por nosotros como nuestro Padre. Pero sabemos que tú permites que pasemos por aflicciones para fortalecer nuestro carácter, para aprender a confiar en ti. Nos permites pasar por pruebas pequeñas porque sabes que va a haber una prueba grande y si no hemos practicado, no vamos a pasar por esas pruebas grandes. Te ruego, Señor, que tú bendigas a esta iglesia. Bendice al pastor Aguilar, todos los dirigentes de la iglesia, todos los miembros de la iglesia, las otras iglesias representadas acá. Oh Señor, te ruego que tú bendigas a tu obra, a tu iglesia. Despiértanos, Señor, del letargo en el cual estamos. Despiértanos de nuestro coma. Y que podamos, Señor, vivir tu mensaje y compartirlo con toda persona con quien entremos en contacto. Te damos gracias, Señor, por habernos acompañado y gracias por escuchar esta oración, porque te lo suplicamos en el precioso nombre de Cristo, nuestro Salvador. Amén.